Muy bien, queridos hermanos, Amén. vamos a continuar entonces con nuestra clase de hoy de hermenéutica y nuestro hermano Luis Gajardo nos dirige ahí en la oración. Dios te bendiga, Luis. Amén. ¿Me escuchan, cierto? Fuerte y claro. Amén. Qué bueno. Bueno, Señor, te damos gracias en esta hora por darnos un día más de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra hoy día, de lo que tú quieres enseñarnos. Conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, Señor. Y por lo tanto, Señor, dejamos todas ellas en tus manos, Señor, para que tú nos des esa paz que solamente tú sabes dar, Señor. Eh, Gracias, Señor. Ayúdanos, anímanos, Señor. Aliéntanos, Señor. Con tu palabra, corrígenos también. Y bendice a cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar en esta hora. Y los que no pudieron, Señor, también ayúdales para que puedan estar cada martes, Señor, en la enseñanza de tu palabra, Señor. Amén. Bendice a nuestros pastores, a su familia, Señor. Anímales también, protégeles. Dale gracia y sabiduría para guiar a este rebaño, Señor. Somos ovejas, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Estamos agradecidos del Señor, ¿verdad? Por este día que tenemos de compartir. Está haciendo frío, ¿no? Ya estamos un poquito más abrigados. Veo al hermano Francisco ahí tomándose su mate. Así que aprovecha ahí de también tener su cafecito, su tecito calentito. Yo les voy a presumir mi taza, miren. No sé si lo alcanzan a ver ahí, ¿eh? Tazas, dice ahí, Casa de Oración, Palabras de Vida. Este me lo trajo Buenísimo. Jonathan cuando me visitó la semana que pasó. Así que vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Y bueno, las preguntas que tengan en relación a las preguntas que tengan en relación al tema que vamos viendo, por favor háganlas, eso es importante, ¿ok? Ahí puede levantar su manito virtual, ¿verdad? O me hace una seña, no sé, yo voy a tratar de ahí de tener un ojo arriba y uno abajo para ir mirando lo que usted vaya requiriendo, pero tratemos de hacer las preguntas que vayan relacionadas, obviamente, al tema. No me pregunte por los extraterrestres ni esas cosas, ¿verdad? Hábleme de lo que estamos hablando hoy. Entonces, estamos en nuestra clase de hermenéutica, ¿verdad? Voy a repetir esto. Hermenéutica en el idioma original significa, en el griego, significa interpretar, ¿verdad? Interpretación. La hermenéutica se puede aplicar no solamente en la Biblia, sino que se aplica en muchas interpretaciones de otros tipos de lecturas, ¿verdad? Como el caso más recurrente es, por ejemplo, un abogado que interpreta la ley, ¿verdad? La ley de cada país. Entonces se aplican las herramientas hermenéuticas para hacer una correcta interpretación. Hemos dicho también en semanas anteriores que en el caso de la Biblia está la posibilidad de interpretar el texto bíblico de manera correcta, aplicando la hermenéutica de buena forma, pero también está la posibilidad de errar, ¿verdad? Errar en la interpretación y de esto puede surgir una falsa doctrina, ¿ok? Ahora es importante en ese caso considerar cuál es la razón por la cual se genera esta falsa doctrina, porque una de ellas puede ser una mala intención, o sea, un pastor, un maestro que enseña una falsa doctrina o interpreta incorrectamente un texto con una mala intención, ¿verdad? Eso está muy mal, ¿verdad? También puede ser que alguien por ahí interpretó mal un texto bíblico, que probablemente ahí estemos muchos de nosotros, pero lo hizo a lo mejor por ignorancia. ¿Se recuerdan que este día domingo pasado hablábamos cómo Pedro, en cierta forma, tenía compasión, ¿verdad?, al predicarle a los que estaban ahí escuchando en el pórtico de Salomón, y les decía que es producto de la ignorancia, ¿verdad? Y en cierta forma ahí se manifiesta la misericordia. Nosotros también, casi quiebro la taza, nosotros también debemos acá ser misericordiosos, ¿verdad? Voy a ponerla por acá. Ser misericordiosos, pero siempre tener un corazón dispuesto a ser corregido, ¿ok? Entonces recuerde esto. Es muy probable que muchas de las cosas que yo haya aprendido, cuando hablo de yo, usted ponga ahí su nombre, puede ser que esté equivocado porque he interpretado mal la Biblia. Entonces, mi correcta actitud frente a esto es tener un corazón dispuesto a ser corregido. ¿Ok? Esa es la actitud que debemos tener. No somos dueños de la verdad, ¿verdad? Y tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermenéutica es el arte de interpretar. Eso ya lo hemos visto. Estamos ahora hablando de las figuras retóricas. Pero antes de la figura retórica hemos hablado de reglas de interpretación. ¿Se recuerda? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta regla de interpretación. Una de ellas era, la Biblia es
Su propio su propio. intérprete. Muy bien, es importante recordar, ¿ok? Porque se viene la prueba. Ok, la Biblia es su propio intérprete. Otra regla de interpretación, hemos dicho que debemos considerar el... ¿Cómo? Concepto. Contexto. Contexto. Contexto, exactamente. Debemos considerar el contexto, ¿verdad? Y ahí en el contexto tenemos dos contextos. Uno es el contexto inmediato, ¿ok? O sea, si estoy, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 16, el contexto inmediato es el versículo 1, ¿verdad? Pero también debo considerar el contexto general, o sea, otros textos, otros libros, ¿verdad? O incluso el libro completo, la carta, el libro que estoy leyendo, debo considerar todo la razón por la cual se está escribiendo. Si aún así quiero enriquecer mi hermenéutica, debo considerar lo que otros escritores, otros libros, hablan en relación a este texto. ¿Ya? Entonces esa también es una forma de poder interpretar correctamente. También otra regla hermenéutica que vimos anteriormente es que debemos considerar las figuras narrativas, ¿verdad? Que existen dentro de la Biblia. Hay algunas que son, por ejemplo, históricas, ¿verdad? Otras son figurativas, ¿verdad? Narrativas, etc. Otra cosa que dijimos que debemos considerar al momento de leer la Biblia es la observación. En la observación podemos nosotros mirar, por ejemplo, leer el texto y rápidamente buscar todas esas palabras que no, a ver si se recuerdan ustedes, todas las palabras que no. Voy a apagar acá mi celular porque me está sonando. Mientras tanto usted recuerda ahí cuál es la respuesta. Las palabras que no conocemos. conozco, no entiendo. Exactamente, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Tengo que mirar el texto y voy a subrayar, ¿verdad? Eso es lo primero que hago, subrayo todas esas palabras que no conozco, ¿verdad? Y para esto voy a usar un diccionario, que no necesariamente tiene que ser el diccionario bíblico, puede ser un diccionario cualquiera para que usted vea el significado de esa palabra, ¿ok? También otra herramienta que podemos hacer si se presenta esa duda en cuanto a las traducciones, las palabras, puedo leer también otras, ¿qué cosa? A ver si se recuerda. Versiones. ¿Otras versiones? ¿Cuántas versiones creen ustedes que son recomendables leer para hacer una buena interpretación bíblica? Bien. Lo más posible. Todas ¿Ah? las posibles. Claro. Lo más posible. Por lo menos 4, 5, ¿verdad? Ahí estaría bien, ¿verdad? 4 o 5. Ahora, no se lea, no es que usted, si usted va a leer la Biblia, lea todas las versiones, ¿verdad? Sino que es cuando queremos hacer una interpretación, cuando estamos preparando, por ejemplo, una enseñanza, vamos a utilizar varias versiones para ver qué es lo que me dicen todas las versiones, vamos a ver cuántas de ellas están más o menos de acuerdo en la interpretación. Recuerde que no todas están de acuerdo, a veces se interpreta de una forma y otras de otra manera. Y luego ya puedo utilizar los textos originales y todo lo demás, que eso ya es un poquito más profundo, que vamos a hacer un pequeño curso de un par de clases para aprender a utilizar los diccionarios de idiomas originales, el diccionario Bind, qué sé yo, para que podamos hacer buenas interpretaciones, ¿ok? Pero eso ya es una herramienta más, más que gramatical, son libros, ¿verdad? Que podemos nosotros utilizar para reforzar, son como algo así como comentarios. Ok, entonces todo esto yo lo tengo que poner en la práctica, pero hay algo importante, que es lo primero que yo debo hacer antes de interpretar el texto bíblico. ¿Se recuerdan lo que es? Hay algo muy importante. Orar siempre. ¿Cómo? Orar al Señor. Muy bien, orar al Señor. Entonces, ¿eso tiene que ver con qué cosa? Con el orar. ¿Con qué tiene que ver? Con la revelación de su palabra. Con la revelación de su palabra. Con la revelación de su palabra, pero más allá, más fácil todavía. Cuando estoy orando, ¿por qué estoy orando? ¿Para qué oro? Señor, bendice a los caballitos que están en el campo. ¿Cuál es la intención de la oración? Para tener comunión con Dios y que Él me ayude a entender su palabra. Para tener comunión con Dios y para entender su palabra. Entonces esto tiene que ver con el corazón. Tener un corazón, ¿verdad?, dispuesto a ser moldeado por la palabra del Señor, ¿ok? Ahora, también otro aspecto importante de la hermenéutica es, bueno, el sentido común, ¿verdad? Interpretar el texto bíblico con el mayor sentido común.
tenga usted la disposición a leerlo con sentido común, porque a veces va a leer cosas y uno a veces se va, como decimos en Chile, se va en la volá. Se va en cosas que no tienen nada que ver con lo que el autor bíblico quería decir. Entonces, tiene que usted aplicar el sentido común, ser práctico, ¿verdad? En lo que va a leer, tratar de aplicar esto a la vida cotidiana, pero usa el sentido común, ¿verdad? Usa el sentido común para poder leer el texto bíblico, ¿verdad? Bueno, y el otro consejo para poder hacer una muy buena interpretación, y también tiene que ver con el corazón, es, ¿qué es lo que entiendo de este texto bíblico? La conclusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que me quiere decir el texto bíblico? Y lo otro es, ¿cómo aplico esta enseñanza en los demás hermanos? ¿En quién? En mi A mi vida. vida. En nuestra vida, primeramente, ¿verdad? Eso es súper importante, ¿verdad? Y todo eso también tiene que ver con el corazón. Entonces, voy a interpretar la Biblia ¿para qué? Para mostrarle a las personas cuánto sé, que soy un maestro de la ley, ¿verdad? Como los fariseos, o lo voy a hacer realmente porque quiero entender la palabra del Señor para aplicarla en mi vida, no para mostrarla a los demás que están equivocados. Fíjense que hay muchas personas, y esto es muy triste, porque hay muchas personas que esconden en cierta forma este orgullo, esta actitud de querer trazar correctamente la palabra, pero más que por enseñarla en la manera correcta, ¿verdad? Es para demostrar el engaño o la equivocación de los demás, ¿verdad? Es como decir, yo tengo la verdad, ¿verdad? Nuestra iglesia es la iglesia verdadera. Y eso es un gran error, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Mire, gente inteligente y gente que sabe interpretar la Biblia, hay mucha, ¿verdad? Entonces usted, en la medida que nos alcance, esfuércese por estudiarla, pero que sea con una correcta motivación. Si usted un día quiere ser maestro, ¿verdad? De la enseñanza de la Biblia y usted quiere enseñar a otro, algo que es muy bueno, ¿verdad? Algo por lo cual oramos para que Dios levante maestros, pastores, evangelistas. Bueno, si usted quiere enseñar la Biblia, hágalo con la correcta motivación, ¿verdad? Para que las personas conozcan del Señor, ¿verdad? Que las palabras que usted diga simplemente dirijan a esas personas, a sus corazones, hacia Dios, ¿verdad? Que no quede nada de usted ahí en esa clase, sino que sea el Señor glorificado, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que hacer de manera correcta, ¿ok? Muy bien, entonces, estamos hablando nosotros de las figuras retóricas. Decíamos nosotros que las figuras retóricas, aquí estamos haciendo solamente un refresh, son formas de expresión, son formas literarias, gramaticales, son formas de expresión que buscan conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje, ¿ok? Entonces, a veces la retórica podría tener una connotación más bien negativa. Por ejemplo, alguien te puede decir, oye, estás tratando de usar la retórica para hacerme cambiar de opinión, ¿verdad? Y eso podría ser de manera negativa, ¿verdad? Utilizar formas, por ejemplo, en el siglo XVI había un hombre llamado John Textel. ¿Se recuerdan John Textel? ¿Quién era John Textel? A ver si alguien se recuerda por ahí, para ir haciendo buena memoria. El que vendía la salvación, la indulgencia. Indulgencia, venía desde el Papa León X, creo que era, ¿no? Y este iba por los pueblos de Europa, muy bien Jorge Luis, y lo que hacía es, vendía, ¿verdad? Las indulgencias, ¿verdad? O las bulas papales, todos estos certificados, que en cierta forma lo que hacían era como compraba ese certificado y obtenía perdón del pecado, ya sea mío o de una persona incluso muerta. Entonces, utilizaba John Texel la retórica, ¿verdad? De manera negativa, ¿verdad? Utilizando distintas figuras gramaticales, ¿verdad? Del lenguaje para convencer y persuadir a las personas que ahí estaban, ¿verdad? Entonces, la retórica a veces puede tener una connotación más bien negativa, ¿verdad? Pero si nosotros lo aplicamos de la correcta manera, podemos llegar a un muy buen puerto. ¿Ok? Bien, entonces la figura retórica, aquí ya lo vimos, son formas de expresión que buscan conseguir un efecto, en el caso de la figura retórica en la hermenéutica, algo positivo, mediante el uso del lenguaje. Ya hablamos de la metáfora, ¿se recuerdan? Hablamos del sinécdoque, hablamos de la metonimia la semana pasada, ¿se recuerdan? Y hoy día vamos a continuar hablando acerca de esto, y hoy día nos corresponde, para que usted lo anote ahí, nos corresponde hablar de la prosopopeya, como el Popeye el marino, pero esto es la prosopopeya.
Anótelo ahí entonces. Prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? Se lo voy a dictar para que lo pueda anotar. Esta figura consiste en atribuir, voy a ir repitiendo para que no se desespere. Esta figura consiste en atribuir a las cosas inanimadas, esta figura consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos, ¿ok? Hechos, cosas que sucedieron, hechos, o acciones propias de las personas, ¿ok? Se lo voy a volver a decir. Esta figura, la prosopopeya, esta figura consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas, ¿ya? Y en misericordia, vamos a repetirlo nuevamente, por si alguno no lo alcanzó a notar. Esta figura, la prosopopeya, consiste en atribuir a las cosas inanimadas hechos o acciones propias de las personas, ¿ya? Ok, vamos a tratar de explicarlo, y aquí hay hay un ejemplo que es muy conocido, ¿verdad? Que el pastor Chuy siempre lo da, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, la frase, tengan cuidado, hermanos, me voy a poner acá con esta imagen. Hermanos, tengan cuidado, porque las murallas escuchan, ¿verdad? Esa sería entonces una figura de prosopopeya, ¿ok? Por ejemplo, tengan cuidado, porque las murallas escuchan. Ahora, usted entiende en el sentido a lo que yo me refiero, ¿verdad? Pero acá se está aplicando justamente el significado de esta prosopopeya, porque recuerde que significa atribuir a cosas inanimadas, en este caso a las murallas, que son objetos, ¿verdad? Le estamos atribuyendo hechos o acciones propias de una persona. ¿Cuál sería el hecho? El escuchar. Oye, Oír. El oír, ¿verdad? Muy bien. Entonces, oímos, decimos, las murallas escuchan, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice esta frase, está utilizando una prosopopeya. Ten cuidado porque las paredes oyen. ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿A qué se refiere? Tengan cuidado porque puede haber alguien, ¿verdad? Detrás, por ahí, escuchando, ¿verdad? Ok, se entiende entonces a lo que se refiere. Entonces, acá le está dando entonces atributo de cosas que no tienen vida, perdón, se le están dando atributos de seres humanos, de personas, a cosas que no tienen vida, ¿ok? Por ejemplo, algunos piensan que la creación alaba a Dios en el sentido de la adoración, ¿verdad? Ahí se va a dar también esta pregunta. Ahora, entendemos que toda la creación, ¿verdad? Probablemente los animales, la creación, las montañas, todo adora a Dios, ¿verdad? Pero, ¿usted se ha preguntado, por ejemplo, si los animales sabrán la Biblia? ¿Creen ustedes? ¿Qué cree usted? ¿Qué le dice el sentido común? ¿Sabrán los animales, por ejemplo, de Jesús? Probablemente no, ¿verdad? Pero probablemente Dios ha puesto en su corazón, ¿verdad? El instinto, ¿verdad? De algo superior, probablemente, ¿verdad? Que ellos incluso lo pueden ver hasta en usted como un amo, ¿verdad? Pero los animales, en general, no tienen conocimiento eh, del acto de Jesús en la cruz, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será la razón? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual ellos no tienen todo este conocimiento, ni las cartas apostólicas, ni Isaías, ni los profetas, ni el Apocalipsis, ni nada? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Puede ser que no tienen espíritu, porque el hombre es lo único que tiene espíritu. Al papá le dile tú. ¿Cómo? A ver de nuevo. Es que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza a nosotros. Ok, Probablemente. ok, muy, ¿Por qué no necesitan la salvación? claro, ahí por ahí va, ¿verdad? Ahí todos me hicieron un combo, ¿verdad? Porque los animales no necesitan no necesitan la salvación, así que ellos no necesitan saber de Jesús, ¿verdad? Entonces, mira, a propósito de esto, una pregunta. ¿Podemos los cristianos orar por nuestros animales? ¿Será? Por ejemplo, si tengo un perrito enfermo, ¿verdad?
una mascota, un gato, lo que sea, lo que tenga usted, no sé, una culebra, lo que tenga de mascota, y se enfermó, ¿verdad? ¿Y usted podrá pedir la oración por su mascota? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, porque es parte de la creación de Dios también. Pero no tiene nada, no tienen salvación. Bueno, pero porque está enfermo de Dios. ¿Y cómo lo sustentamos bíblicamente eso? No sé. Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, la Biblia hay muchos pasajes, no los tengo acá a mano, pero hay muchos pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, que habla acerca de la bendición de Dios, no solamente sobre la familia, sino que incluso habla desde las cosechas, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Desde Claro. los animales, tus bueyes, tus ovejas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso en cierta manera también nos demuestra que podemos orar. Por ejemplo, un ganadero, una persona que se dedica a vivir del comercio de sus animales, oraría. ¿Por qué creen ustedes? ¿Usted alguna vez ha orado para que le vaya bien en su trabajo? Para tener la habilidad, la gracia, etc. Bueno, una persona que tiene animales oraría para que sus animales crezcan frescos, no, ¿verdad? Estaba pensando en la carne. Crezcan sanos, ahí está, No crezcan se mueran, pues. que no se mueran, que no se los coma el puma, ¿verdad? Etcétera. Entonces, orarían por eso. Y si tenemos un animal que está enfermo, ¿podemos orar? Claro que sí. Le hago esta pregunta porque una vez, en una oportunidad, yo pedí la oración por un perro, ¿verdad? Porque estaba muy mal, ¿verdad? En realidad, la oración que yo pedí era para que no me saliera más caro el veterinario, debo reconocerlo. Pero también veía sufrir al pobre animalito, ¿verdad? Entonces pedí la oración y la gente se rió en la iglesia, ¿verdad? Porque decían, ¿cómo le pide que está pidiendo por la salvación del perro? Yo no estaba pidiendo por eso, ¿verdad? Estaba pidiendo simplemente para que se recuperara. Dios también podía obrar sobre ese animalito. Ok, muy bien. Ahora, nos estamos saliendo un poco del tema, pero es bueno tomar esos ejemplos que por ahí pueden salir. Entonces estamos hablando de la prosopopeya, ¿verdad? Tomamos este ejemplo de ten cuidado que las paredes oyen, que tiene que ver con aplicar características del ser humano en objetos inanimados, ¿ok? Las paredes oyen. Entonces, algunos piensan que la creación alaba a Dios en el sentido de la adoración, como usted lo hace, ¿verdad? Pero la verdad que puede ser justamente por interpretaciones incorrectas de algunos textos. Vamos a ir a Isaías, capítulo 55, versículo 12. Vamos a ir a buscar ese pasaje, a ver dónde está. Aquí. Isaías 55, 12. Ok, dice acá, aquí se está aplicando una prosopopeya, ok, que esta figura literaria. Dice Isaías 55, 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. O sea, está hablando de una persona que va con alegría y vuelve con paz. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. En la primera parte del texto, acá por favor, díganme, ¿está hablando de seres animados? O sea, perdón, ¿está hablando de seres humanos o está hablando de objetos o animales? En la primera parte del texto, porque con alegría saldréis. Ok, está hablando de seres humanos. Perfectamente, ok. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Ok? Como les dije, van con alegría y vuelven con paz. Ahora comienza punto y coma. Y aquí empieza un poco la figura. Dice, los montes y los collados. ¿Ok? ¿Esto es ser humano? No, ¿verdad? Estos son No. creación, geografía. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Pregunta, ¿quiénes cantan? ¿Quiénes son los que cantan? Bueno, yo sé que está pensando en los pajaritos, pero cantar. Nosotros, Nosotros, los seres personas. humanos. Ok, ¿ha escuchado alguna vez a un monte o a un collado cantar? Una pregunta, ¿verdad? Y luego dice, coma, otro ejemplo más, y todos los árboles del campo, usted sabe lo que son los árboles del campo, ¿no? No hay duda, darán palmadas de aplauso, ¿verdad? Y usted se imaginó esta adoración celestial, ¿verdad? Y si usted hace una mala interpretación bíblica de esto, usted diría, qué hermosa adoración. Vi en visiones a los álamos, ¿verdad? Aplaudiendo y glorificando el nombre de Jesucristo. Aleluya, hermanos, ¿verdad? Claro, y se emocionó, ¿verdad? Pero acá tenemos que entender
que lo que estamos enfrente de este texto, ¿verdad?, de Isaías, es una figura retórica, ¿verdad? Y en este caso es una prosopopeya, ¿verdad?, que es dar características humanas, ¿verdad?, a algo que es inanimado, ¿verdad? En este caso tenemos los montes, los collados, árboles del campo, ¿verdad? Porque los que dan palmas y los que cantan y aplausos, ¿quiénes son? Las personas, ¿verdad? Las personas. Entonces, ahí tenemos el caso de una prosopopeya. Estamos frente a esta figura, ¿verdad? Recuerden que las figuras retóricas son expresiones poéticas, ¿verdad? Y la Biblia está llena de estas figuras. Acá lo que el autor quiere hacer es, probablemente a Isaías le gustaba, ¿verdad? Su forma de ser era de esta manera, ¿verdad? Le gustaba a lo mejor la parte más poética. Y él cuando entiende el mensaje que viene de Dios, recuerde que Dios va a respetar la esencia de ese personaje, de ese escritor, ¿verdad? Y usted lo va a poder comprobar. Hay algunos escritores bíblicos, son más de 40 escritores en distintas épocas, distintos continentes incluso, pero cada uno escribe y el Señor permite que aflore en esa escritura, ¿qué cosa? El temperamento. Dios lo permite, ¿verdad? Algunos son más llorones, otros son más amorosos, otros son más impulsivos, ¿verdad? Otros son más tajantes, ¿verdad? Pero el Señor permite que aparezca el temperamento ahí en esos textos, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y en este caso Isaías, en su forma de comprender, ¿verdad?, la inspiración divina de Dios en esta profecía, en este texto, está utilizando esa expresión, ¿verdad? Él dijo, ¿cómo expreso esto, ¿verdad?, que estoy sintiendo en el espíritu? Y dice, ok, voy a representarlo utilizando esto. Él probablemente no sabía que existía las figuras retóricas, no sabía de la prosopopeya, porque todo esto es posterior, ¿verdad?, estas clasificaciones, pero de manera natural salen estas figuras gramaticales, ¿verdad?, estas figuras retóricas. Y la Biblia entonces está llena, absolutamente llena de figuras como esta. Vamos a ver otro ejemplo, Acá vamos a hablar del apóstol Pablo, ¿verdad? Y en el siguiente pasaje el apóstol Pablo está hablando de la resurrección, ¿sí? Que algo que hablamos hace poquito, ¿verdad? Y está dando su enseñanza. Yo me refiero busque si quiere mientras tanto, 1 Corintios 15, 54. Ahí en 1 Corintios 15, 54. Habla, ¿verdad? Habla de la resurrección. Y cuando comienza a hablar, dice que seremos vestidos de inmortalidad, ¿verdad? En el 54 dice que seremos vestidos de inmortalidad. Ahora, ¿puede usted ser vestido de inmortalidad? Hablando de vestirse, de ponerse, por ejemplo, me voy a poner mi outfit hoy día va a ser esta inmortalidad, ¿verdad? No lo puedo, ¿verdad? Pero es una figura, ¿verdad? Una prosopopeya. Entonces recordemos que Pablo era una persona muy preparada, no era un cualquiera, ¿verdad? Conocía la filosofía de los griegos, estaba acostumbrado incluso al buen lenguaje. Recordemos que Pablo utiliza el griego ptolomaico, por ejemplo, para escribir la carta a los romanos, ¿verdad? Entonces utiliza un idioma bastante robusto en cuanto a lo gramatical, ¿verdad? Entonces él decide utilizar este lenguaje para citar la palabra de Dios en relación a la resurrección. Y vámonos ahora al versículo 55, se los voy a poner acá, 1 Corintios capítulo 15, 55. Y aquí está este texto, ¿verdad? Se lo voy a poner un poquito más grande, a ver si lo ve ahí. Se ve ahí, ¿no? Y esta es una exclamación, ¿verdad? Esto se tiene que leer así con voz de cuello, así fuerte. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No sé si alguien tendrá alguna versión más moderna. Yo aquí lamentablemente no la tengo, pero si alguien tiene la TLA, Dios habla hoy, no sé si tendrán alguna versión de este mismo texto por ahí que lo pueda leer. Parece que no. Bueno, no importa, no importa. Tengo la tele acá, A ver, dígame cómo es, hermano. 15:55, ¿cierto? Voy. Disculpe. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está
ahora su victoria, ¿dónde está su poder para herirnos? Exactamente. ¿Y qué más? Ah, bueno, ahí está el texto, ahí está el texto. Este es el 55. Está bien, está bien. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es algo propio de ¿quiénes? De los, De las abejas, Animales. Los de los insectos. animales, los insectos, ¿verdad? Venenosos, ¿verdad? O sea, está hablando de algo animado, ¿verdad? Algo que tiene vida. Y le está hablando a la muerte, que es una figura, ¿verdad? En este caso podríamos llamarlo hasta un espíritu, ¿verdad? Si lo quería llamar así. Pero le está dando algunas características. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Será que la muerte anda con una lanceta picando a la gente para que se muera? No, ¿verdad? Pero está tratando de mostrar un poco, probablemente no estaba pensando en el aguijón de una abeja, ¿verdad? Que, bueno, a los alérgicos los mata, pero probablemente está pensando en algo, un escorpión, en algo más mortífero, ¿verdad? ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está hablando de la muerte, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, acá se utiliza otra figura más, que vamos a ver más adelante, que no se las voy a revelar ahora, pero acá en la prosopopeya se le están dando características, ¿verdad? Que son propias de un ser vivo, en este caso, a una idea, a un concepto, ¿verdad? Y esto tiene que ver con ¿qué? ¿Cuál es el concepto acá? Yo lo dije al principio, está hablando ¿de qué cosa será? De la segunda venida. inmortalidad, Pero ¿de qué estará hablando? ¿De qué hecho de la Biblia? Que lo celebramos hace poquito. De la resurrección, La resurrección, muy bien. Está hablando de la resurrección. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Esto hace referencia a que Jesús había resucitado, ¿verdad? Es como decir, ¿cómo que no iba a resucitar, verdad? ¿Cómo que pensaste que a través de la muerte en la cruz iba a acabar el ministerio de Jesús, verdad? En cierta manera, eso es lo que está diciendo acá. Entonces, eh, eh, pero pareciera, en cierta forma, si uno lo lee así literal, pareciera que la muerte y un sepulcro estuvieran conversando, ¿verdad? Pero o sea, entendemos nosotros que se refiere a otra cosa. Entonces entendemos que se está utilizando la figura literaria, la prosopopeya, para que, en este caso, nosotros los lectores podamos entender un poquito más. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? ¿Sabe lo que me pasa a mí con estos textos? Es que a veces los leemos y probablemente no los entendemos, pero los citamos con harta fe, pero no entendemos nada. Me preocupa eso, ¿no le preocupa a usted? ¿Verdad? Porque probablemente más de por ahí alguna persona que usted escuchó o usted mismo ha dicho, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero a lo mejor no entendió ni nada, ¿verdad? Pero como lo escuchó por ahí en alguien decirlo así como de una manera triunfante, y por ahí a lo mejor en la iglesia se pararon todos y aplaudieron, y ustedes como una proclama, ¿verdad? Pero resulta que en el fondo no entendió lo que ahí se está diciendo. Entonces, eso a mí me preocupa. Eso para mí es preocupante, porque los cristianos debemos ser como la iglesia en Berea, ¿verdad? Debemos nosotros preocuparnos de realmente asegurarnos de que lo que estamos leyendo lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, como consejo hermenéutico es, nunca continúe una lectura bíblica si no ha entendido una frase, ¿verdad? O si no ha entendido un contexto histórico. Por último, escríbame a las 2 de la mañana, pastor, ¿por qué en Primera de Dalila 8:25 dice esto? No lo entiendo, pastor. Yo le voy a decir, bueno, hermano, Primera de Dalila 8:25 no existe, ¿verdad? Dalila no escribió nada, partiendo por eso. Entonces, usted tiene que preguntar, ¿verdad? Tiene que consultar. No siga su lectura si usted no entiende, porque se va a ir confundiendo más adelante, ¿verdad? Hay un contexto que es importante conocer. Entonces, acá vemos que se está utilizando una figura literaria, en este caso la prosopopeya. Recordemos que los griegos, ellos enriquecen el lenguaje, ¿verdad? Es un siglo de oro en cuanto al lenguaje, así que es importante considerar, ¿verdad? Y posterior a esto, a lo de los griegos, se enriqueció aún más, ¿verdad? En el sentido poético. Entonces, vamos a encontrarnos nosotros con muchas frases que son importantes de poder analizar, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia se escribió en griego, en hebreo o en arameo, iban metidas ahí dentro de todas estas escrituras
estas figuras que nosotros estamos estudiando. ¿Ok? Vamos a ir entonces a Isaías, avancemos acá, Isaías 55:12. Isaías 55:12. Recordemos entonces el pasaje que habíamos leído al principio, ¿se recuerda? Dice, ahí está, para que lo leamos bien fuerte. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Recuerde, contexto profético. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ahí usted tiene que leer un contexto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Probablemente había una situación que se estaba ahí desarrollando, y aquí al parecer Dios iba a dar paz, no sé. Eso tiene que usted investigarlo, ¿verdad? Para poder entender de manera correcta este texto. Entonces, esto que vemos acá es un lenguaje muy rico, ¿verdad? Y usted debe considerarlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿han leído ustedes el Cantar de los Cantares alguna vez? A lo mejor no entero, pero tal vez algún. Es difícil de entender a veces, ¿no? Porque incluso es difícil de entender, porque sabemos que esto es poético, ¿verdad? Pero hasta es como difícil de entender el sentido poético, ¿sí? Porque para usted probablemente hasta sea medio ofensivo, ¿verdad? Si usted le dedica alguno de esos textos a su esposa, probablemente le van a decir, pero ¿cómo se te ocurre comparar mis dientes con la oveja, por ejemplo? ¿Qué te has creído, verdad? Entonces, probablemente para usted no tenga ningún sentido poético, pero para el que lo escribe, sí lo es, ¿verdad? Sí lo es. Por ejemplo, mi papá trabaja con fierros, ¿verdad? Bueno, ya trabajaba, ahora está jubilado, pero trabajaba con cosas con fierros, ¿verdad? Entonces, a lo mejor mi papá le diría, el que cuida ovejas le diría, tus dientes son como las ovejas, ¿verdad? Blancas, no sé. Y a lo mejor mi papá diría, en su contexto, diría, tus dientes son fuertes como los perfiles del 100-100-20, no, del 100-100-2, no sé. Solamente una persona que esté contextualizada lo entendería, ¿verdad? Pero el que no diga, ay, ¿qué te pasa? ¿Que me estás diciendo que tengo boca de reja? No sé, por decir algo, ¿verdad? Entonces, entendamos que acá hay un sentido poético, ¿verdad? Para poder escribir. Y eso lo tenemos que ver, lo tenemos que entender. Entonces usted dice, qué profundo, ¿verdad? Qué profundo el Cantar de los Cantares, porque el que lo escribe en la cultura, todo esto giraba en torno a estas cosas, ¿verdad? Y era tan importante, las vides, las parras, el fruto, ¿verdad? El trabajo, y usted lo puede comprender al estudiar e interiorizarse un poquito más en esa cultura, ¿verdad? En el contexto histórico. Entonces, por eso les digo, si usted se lee así de una el Cantar de los Cantares, no va a entender nada, ¿verdad? No le va a quedar nada, ¿verdad? Va a quedar medio confundido, ¿verdad? Entonces, hay que leer esto un poquito más con calma, ¿ok? Pero recuerde, la Biblia está llena de estas figuras, ¿ok? Vámonos a otro texto, donde también tenemos otro ejemplo de prosopopeya. ¿Quién me recuerda a ustedes, hermanos, qué es lo que significaba la prosopopeya? Así, pero no leyendo lo que escribieron, sino que lo que ustedes lograron entender. ¿Qué es lo que era una prosopopeya? Era darle... ¿Atribuir vida a algo inanimado? ¿Cómo, hermano, de nuevo? A ver. humano. ¿Atribuir vida o a algo inanimado? Atribuir características de una persona. Humanos, algo inanimado. Ahí está, muy bien, ahí está, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ese es entonces el concepto. Vámonos ahora, viajemos al Salmo, ¿verdad? Salmo 85:10. Vamos a buscarlo, aquí lo vamos a poner, lo agrando. Mira acá lo que dicen. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Cómo está, misericordia? Oye, ¿verdad? Qué rico verte, ¿verdad? ¿Cómo está tu familia? Yo estoy aquí leyendo esto, ¿verdad? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, ¿verdad? Y la justicia y la paz se besaron. Esto ya es como raro, ¿verdad? Ya uno se lo imagina, ¿verdad? Pero el encontrarse, el besarse, son características ¿de quién? De los humanos, ¿verdad? Pero acá están unos conceptos que es la misericordia, la verdad, la justicia, la paz, ¿verdad? Que son cosas atribuibles a Dios. Dice que se encontraron, que se besaron, ¿verdad? Luego dice el versículo 11, la verdad
brotará de la tierra, y la justicia mirará desde lejos los cielos. Logra ver la prosopopeya, ¿verdad? Y ahí estaba la justicia, ¿verdad? Ahí, de lo lejos, mirando, ¿verdad? Desde los cielos. Y Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, ¿verdad? Y ahí va la justicia, toda bien bonita delante del Señor, si yo lo leo así textual. Y sus pasos nos pondrá por camino. Se entiende, ¿no? Son características que son propias de un ser humano, pero que se le están atribuyendo, bueno, pueden ser a objetos, cosas inanimadas, y en este caso son conceptos, ¿verdad? Podrían ser atributos, incluso algunos de ellos de Dios. Entonces, entendamos que son figuras literarias, ¿verdad? La prosopopeya, para que cuando usted lea esto lo tiene que leer con esa intención, porque si no se va a equivocar, se va a hacer malas imágenes, ¿verdad? Ahora, hay gente que dibuja, por ejemplo, a Dios. ¿A dónde estoy yo acá? Aquí. Hay gente, por ejemplo, que ha dibujado a Dios y lo da por hecho, ¿verdad? O cuando dibuja la adoración celestial, lo da por hecho de que los seres angélicos tienen formas como lo describe el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Se recuerdan esas formas? ¿Verdad? Que con cara de un animal, con alas, con 8 alas para arriba, no sé qué para abajo. Entonces, si usted lo toma como literal, le queda como un chupacabra, ¿verdad? Le queda una cosa rara, así como, porque son las formas que en este caso Juan, logra visualizar, logra entender, logra traer un poco para que nosotros lo entendamos, porque él lo que vio fue algo indescriptible, ¿verdad? Pero él de alguna forma trata de decirlo, mira, era como, a ver, ¿cómo te lo explico? Tenía cara de león, ¿verdad? Tenía alas de no sé qué, ¿verdad? Y se cubrían los rostros y no sé qué, ¿verdad? Entonces, si usted lo lee así literal, va a pensar que es así, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto, ¿no? No hay que darlo por hecho tan así, ¿verdad? Recordemos que hay figuras. Aquí yo levanté mi mano, no es que yo me quiera hacer una pregunta, sino que cada vez que yo levanto la mano, esta cuestión me marca el tema. Ok, entonces, entendemos a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que la Biblia es un libro muy rico en cuanto a la literatura? ¿Se acuerda usted, por ejemplo, había un pasaje en Números, si no me equivoco, en Números 22, no lo busque, pero ahí en el Antiguo Testamento habla de una burra que habló. ¿Se recuerdan ese ejemplo del burro que habla? ¿Sí? Ok, ¿será que acá se está usando una prosopopeya o sería algo literal? ¿Qué creen ustedes cuando habla de que el burro habló? Literal. Literal. Pero si los burros no hablan. Parece que en este momento sí. Bueno, en ese contexto sí. Ahora, la lógica, ¿verdad? El sentido común me dice, pero si los burros no hablan. Pero hay que entender que también acá hay muchas cosas que son milagrosas, ¿ok? Y en ese caso, en el texto bíblico, está dando por hecho que lo que ahí sucedió fue que el animal habló, no es ninguna figura literaria, ¿verdad? No, o sea, perdón, no está utilizando una figura para demostrar algo, o alguna característica humana para... No. Ahí literalmente el burro habla. Léalo, ¿verdad? Creo que está en número 22, si no me equivoco. Ahí usted lo puede buscar. Pero eso fue literal, ¿verdad? No fue una prosopopeya, como en este caso, ¿verdad? Que sería decir que el burro habla, ¿ok? Bien, vámonos a ver, Segunda de Pedro 2.5. Segunda de Pedro 2.5, lo vamos a poner acá, voy a agrandar. Leamos, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, esto hace referencia al texto ahí a la historia de Números. Si no me equivoco es 22, pero ahí después usted lo busca en casa. ¿Esto fue literal? Fue literal, ¿verdad? Ya lo decíamos. A veces Dios puede usar algo sobrenatural para hacernos entender,
¿verdad? Eso puede, téngalo por claro. Así que atento si su perro le dice, oye, empieza a leer la Biblia más seguido, ¿verdad? Atento, porque puede ser literal, ¿verdad? Recordemos Número que 22-21. es 22-21. Ah, ok, perfecto. No tenía la cita exacta, pero ahí está el número 22. Ok, recordemos entonces que Dios le dio también a Satanás y a algunos ángeles capacidades para tomar formas humanas, ¿ok? No se olvide de eso. Recordemos que Abraham y Lot en Sodoma y Gomorra, ahí se le aparecen los ángeles, ¿se recuerdan? Que toman forma humana, y sus formas eran, no eran feos, ¿verdad? Eran atractivos, ¿verdad? Hay todo un contexto también, una historia ahí acerca de eso. Ahora, pregunta para ustedes. En Génesis, en el capítulo, los primeros capítulos, vemos la serpiente, ¿verdad? Que está ahí en el Edén, en el huerto. Pregunta, ¿era una serpiente literal o era solamente un símbolo, ¿verdad? Por la astucia de la serpiente, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Era una serpiente literal? ¿Se le apareció a Adán y Eva una serpiente así, literal? ¿O era un símbolo nada más, ¿verdad? Que se da ahí. ¿Qué creen ustedes? Literal. 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 Ok, claro, era literal, ¿verdad? Era literal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué literal? ¿Por qué literal? ¿Qué les dice el sentido común? ¿Qué les dice ahí por qué fue un animal? ¿Por qué una serpiente, verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? A ver, que así echando a volar un poco la imaginación. Es astuta. Bueno, la astucia de la... Porque estaban solos con animales en ese tiempo. Ahí está, ¿verdad? Pero ahí va, ahí va. El contexto era, si estoy en un jardín, ¿verdad? Donde hay animales, donde hay plantas, ¿verdad? Un huerto, el arbolito, qué sé yo. Entonces lo lógico era que se apareciera en forma de un animal, ¿verdad? Y en este caso se escoge este animal, ¿verdad? Por las características que después nos puede a nosotros enseñar algo más incluso. Pero era por eso, ¿verdad? Porque si se aparecía de otra forma, probablemente salían arrancando, ¿verdad? Pero la forma de poder atraer, recuerden también que los animales hasta ese entonces no eran, probablemente, supongamos que la hermana Kelly y el hermano Juan Antonio son Adán y Eva, y a la hermana se le aparece la serpiente, probablemente la hermana, ¿qué hace? Se pone a conversar con la serpiente, ¿no? La hermana Kelly. Yo creo que no, ¿verdad? Sale corriendo, ¿verdad? No le gusta, ¿verdad? Saldría corriendo, ¿verdad? Pero en ese entonces la serpiente era un animal inofensivo, ¿verdad? No había esta pugna que existe hoy día con los animales, con su agresividad y todo lo demás. Pero se utiliza la serpiente porque, bueno, tuvo un símbolo más adelante, pero el contexto, ¿verdad? Era la forma de poder iniciar este diálogo. Pero el animal era un animal verdadero. ¿Sí? Hay cosas que, real, perdón, real. Hay cosas que obviamente no vamos a poder tener todas las respuestas, ¿verdad? Pero esto era algo literal, ¿ok? Cuando leemos entonces el relato del huerto del Edén, el diálogo de Adán y Eva con la serpiente y todo esto es algo literal, ¿verdad? Que está ahí. Ok, entonces, a veces hay una frase que dice que algunos pastores pueden utilizar figuras retóricas, ¿verdad? Pero se pueden volver muy retóricos, ¿verdad? Y ahí hay un riesgo, ¿verdad? No todo tiene que ser en retórica, ¿verdad? Porque puedo utilizar esto para mi conveniencia, ¿ok? Ok, perfecto. Ahora, hay pastores, hay personas, hay maestros que son muy ilustrados en sus palabras, pero nadie les Entiende. entiende, ¿verdad? Entonces, yo podría utilizar todo un discurso, ¿verdad? Súper preparado, con las palabras más rebuscadas, ¿verdad? Ampliar mi vocabulario, ¿verdad? Ustedes saben que utilizamos pocas palabras en el español. Podría yo empezar a buscar palabras que no se usen, ¿verdad? Tratar de impresionarlos a ustedes con todo un discurso, pero finalmente ustedes no van a terminar entendiendo nada, ¿verdad? Y esa no es la finalidad. ¿Ok? Entonces tenemos que nosotros entender estas figuras. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya vemos que en la Biblia tenemos estas figuras que pueden llegar a utilizarse de una manera
positiva, ¿verdad? Para dar la correcta interpretación del texto bíblico. Ahora hablemos de otra figura que probablemente, yo les decía que había había una figura, a ver, ¿dónde está? Déjenme buscarla aquí. Había una figura también escondida, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Ya sabemos que hay una prosopopeya aquí, ¿ok? Pero hay algo más también, hay otra figura retórica que tal vez usted no se imagina que puede ser utilizada en la Biblia, pero aquí también hay algo, ¿verdad? Hay algo que se está utilizando como un recurso, ¿verdad? Para poder dar un mayor énfasis a esto que en este caso es la resurrección. No sé si alguien lo sabe. ¿Qué creen ustedes? Les doy la pista. Empieza con la letra I y termina con la letra A. I, A. Bueno, para no hacerlo sufrir, les doy la respuesta, ¿les parece? Me refiero a la ironía, ¿verdad? La ironía. Esta palabra, la ironía. Anote ahí si quiere usted la palabra ironía. ¿Qué significa ironía? Consiste en expresar lo contrario a lo que se quiere decir para resaltar lo verdadero, ¿ok? Consiste en expresar lo contrario a lo que se quiere decir para resaltar el sentido verdadero. Ironía. ¿Será que la Biblia está llena de ironías? ¿Podrán haber ironías en la Biblia? Bueno, ahí ya le mostré un pequeño ejemplo. No es tan explícito, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? El apóstol está diciendo, bueno, muerte, ¿dónde está tu aguijón, verdad? No decías que matabas a todo el mundo, bueno, ¿dónde, verdad? Hablando de Jesús. En cierta forma lo está hablando en un contexto. Y acá hay un ejemplo que me gusta mucho, que lo escuché, que dice que llega un marido a la casa borracho, ¿verdad? Llega el hombre borracho y la mujer le abre la puerta, empieza la mujer a aplaudirlo, le dice, bravo, muy bien, te felicito, lo hiciste súper bien. Eso es una ironía, ¿no? Irónico, ¿verdad? Porque lo que está tratando de decirle al borracho es que no es que le haya ido bien, sino que le está diciendo, lo estás haciendo cada vez peor, bravo, te felicito, ¿verdad? ¿Ha sido alguna vez irónico usted o irónica? Mejor ni me responda. Pero ahora veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Veamos unos ejemplos bíblicos, ¿ok? Vamos a partir con el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a ir acá a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Leamos una ironía acá. El apóstol Pablo era bueno en esto, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿ok? Entonces, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, voy a ponerlo más grande para que ustedes lo vean. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí pareciera que esto es medio irónico, pero todavía no está manifiesto eso. Versículo 4 dice, porque si bien alguno predicando a otro Jesús, ¿verdad? Que el que os hemos predicado, está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Dice, porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y aquí viene la ironía que está subrayada. Dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Verdad? ¿Se entiende, no? ¿Ve usted la ironía ahí? ¿Cuál será la ironía? Cuando dice ahí aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Pero acá da a entender en todo lo que nosotros leemos que son falsos, ¿verdad? Son falsos, pero irónicamente los llama grandes apóstoles, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos una figura literaria, ¿verdad? Y el irónico o la irónica dijo, amén, amén, ¿verdad? Ahora ya puedo ser más irónico o irónica. No. Cuidado con esto, ¿verdad? Porque
hoy día también esto es un arma que daña también a muchas personas, pero en el contexto bíblico se da a entender, ¿verdad? De la manera correcta. Entonces, ¿a qué grandes apóstoles se refería acá el apóstol? ¿Se estaba refiriendo a lo mejor para echarle barro a Pedro? A los Está- falsos, a los a los falsos. falsos, a los falsos profetas, ¿verdad? Perfectamente, porque si leemos todo el contexto de este pasaje, ¿verdad? De Segunda Corintios 11:3, nos damos cuenta que se refiere, primero que está hablando de una manera irónica y se está refiriendo a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, falsos maestros, como usted lo quiera llamar. Mira, ahora en Segunda de Corintios, un poquito más adelante, en el 12, capítulo 11, ¿verdad? 11-12, vamos a poner acá, a ver, 11-12, lo anoté o no? Perdón, aquí está. Segunda de Corintios 12-11, 12-11, ahí sí. Estábamos en el 12-3, ahora avancemos al 12-11. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Y mira acá, dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Aunque nada soy. Logran ver la ironía, ¿no? Ahí está, pues, ¿verdad? Lo mismo que decía en el versículo anterior, en el 11, hablando de los grandes apóstoles, ahora en el capítulo 12-11 vuelve a utilizar ese mismo ejemplo, ¿verdad? Porque está hablando en ese contexto, ¿verdad? Ahora, acá nos queda claro, ¿verdad? Ahora, en el siguiente pasaje, ya se deja en claro que se refiere a los falsos apóstoles. Vamos a leer el 2 Corintios 11, versículo 13. A ver, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo, verdad? Entonces ahí lo deja más en claro a lo que se refiere. Entonces nosotros tenemos que considerar este tipo de pasaje, ¿verdad? Para que no nos extraviemos de lo que queremos leer. Ahora, recordemos que Satanás lo que hace es imitar, ¿verdad? Se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces acá dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Pero no lo son, ¿verdad? No lo son, no es que fueron y después, no, estos no son falsos, completamente falsos, para que nos quede claro. Acá tengo otro ejemplo, a ver si lo podemos leer también. Vámonos al Antiguo Testamento. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18-27 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 18-27, ¿verdad? Puede leerlo del 20 incluso en adelante. Pero acá en este pasaje se está hablando de Elías, ¿verdad? Y los profetas de Baal. Vamos a ponerlo ahí un poquito más grande. Aquí estamos hablando, recuerde, de la ironía, ¿verdad? Como figura, como una figura dentro de la hermenéutica. Dice Primera de Reyes 18-27, usted léalo si quiere un poquito antes, pero partamos nosotros acá. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, ¿de quién se burlaba? De estos profetas, ¿verdad? De Baal. Diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Pero fíjese acá en esto, porque dice, gritad en alta voz, porque Dios se dio cuenta de algo, ¿no? Aquí en esta palabra, ¿lo alcanza a ver o no? Está con minúsculas. Está con minúscula, ¿verdad? Está con minúscula, o sea, no se está burlando del Dios Todopoderoso. Entonces dice, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle si está durmiendo, ¿verdad? Todo eso es, ¿qué cosa? Ironía, ¿verdad? Ironía. Entonces, si usted
si usted lo lee, ¿verdad? Bueno, y acá dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, ¿verdad? Porque para ellos era un insulto que alguien se burlara de esto, ¿verdad? Pero acá entendemos que lo que está haciendo es un lenguaje, ¿verdad? Con una figura que es la ironía, ¿ok? Ahora, vamos a ir a otro pasaje, vamos a ver otro más adelante. A ver, déjenme ver acá, ¿dónde está este pasaje para que lo alcancemos a ver? Isaías 40 y... a ver, déjenme ver acá. Vamos a ir a Isaías 44:1. Isaías 44:1, ¿ok? Se puede utilizar esta figura de ironía para defender asuntos de la fe, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, cuando Elías utilizan la ironía, lo hacen para defender la fe. Ahora, usted trate de no utilizarla, por favor, porque eran otros tiempos, eran otras culturas, eran todo. Hoy día mejor ni lo use, ¿verdad? Por favor, se lo digo para que no se vaya a meter en problemas, ¿verdad? Puede terminar siendo una piedra de tropiezo. A ver, déjenme leer. Bueno, acá en Isaías 44:1, ahí, bueno, está hablando Dios a través del profeta, ¿verdad? Pero habla en contexto más adelante, vamos a irnos unos versículos más adelante, habla del hacedor de ídolos, ¿verdad? Este es un pasaje muy bueno para utilizarlo, por ejemplo, con religiones que hacen idolatría, por ejemplo, que adoran imágenes, en este caso, por ejemplo, el catolicismo, pero tiene que ser muy prudente en cómo lo lee, ¿verdad? Cómo lo manifiesta. Pero acá nosotros vamos, es muy buena la figura de la ironía, porque deja más que claro que ciertas prácticas, ¿verdad?, en relación a ciertos ídolos, son algo que es abominable hacia Dios. A ver, vamos a leer del versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. No, a ver, vamos a ver del versículo 9. Del versículo 9. 44:9. ¿Ok? Aquí vamos a leer. Dice, los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que es la vanidad para usted? Primero que todo. ¿Qué es la vanidad? ¿Cómo? El pecado. Bueno, es un pecado, claro. Pero, ¿qué es vanidad, por ejemplo? Que a usted le digan, por ejemplo, oh, qué bonito lo que usted hizo, ¿verdad? Amor propio. El amor propio, claro. Usted es el que mejor escribe, ¿verdad? WhatsApp, ¿verdad? Usted es el que mejor barre. Usted es la que cocina más rico, ¿verdad? Todo eso, en cierta forma, va relacionado también con la vanidad. Ok. Aquí está diciendo que los formadores de imágenes de talla, ¿a qué se refiere de talla? Está hablando de una práctica, ¿verdad? Con tallar, exacto, muy bien, ahí yo los veo algunos gestos de ustedes. Entonces, el que hace una imagen, ¿verdad? Esculpiendo, ¿verdad? Una escultura, ¿verdad? Hace una imagen de talla. Todos ellos son vanidad. ¿Por qué? Porque ellos hacen esa imagen justamente para que la gente diga, wow, ¿verdad? Qué linda. Yo nunca he visto una escultura que no tenga abajo su cuadrito donde dice quién lo hizo, etc. Incluso los arquitectos, cuando hacen su edificio, ellos están muy preocupados de que se ponga la placa de quién fue el arquitecto, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, qué lindo este edificio! Me gustaría saber quién lo hizo, y uno va al primer piso, ¿verdad? Donde está la entrada, y sale la placa donde dice edificio creado por el arquitecto tanto, ¿verdad? Bueno, pero todo eso nos habla de la vanidad. Ok, leámoslo ahora en este contexto. Los formadores de imagen de talla, todos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. ¿Por qué? ¿Sirve de algo una imagen, sinceramente? Más que una decoración nada más, ¿verdad? Bueno, pero dice que lo más precioso de ellos, entendemos que son escultores, o sea, lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos, para su confusión, de que los ídolos no ven
ni entienden. ¿Por qué dice esto? Porque está hablando de los formadores de imágenes de talla. Y en el contexto en que se escribe esto, ¿verdad? Se entiende que las imágenes que se hacían con esta técnica de esculpir eran para la adoración en los templos, ¿verdad? Entonces dice que los que esculpen, los que fabrican estas imágenes, ellos mismos son testigos, saben, ¿verdad? Incluso para su propia confusión, de que esos ídolos no ven ni entienden, ¿verdad? Pero ellos saben que lo están haciendo para que la gente les pida. Ok, recuerden que estamos viendo la ironía. Y aquí comienza. ¿Quién formó un dios? Recuerde, con minúscula. ¿Quién podría formar un dios? ¿O quién fundió una imagen? ¿Por qué habla de imagen? Porque primero estaba hablando de imágenes de talla, y aquí está hablando de imágenes que son probablemente de algún metal fundido. Dice, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho, refiriéndose a que simplemente serviría para decorar probablemente, ¿verdad? Pero eso no es algo relevante. Dice, he aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Porque está hablando de formar a un dios, ¿verdad? Dice que están formando un dios, y acá dice abajo, esto ya no es ironía, pero dice acá abajo que los que hacen esto son hombres, ¿verdad? ¿Cómo un hombre podría hacer algo superior? Es absurdo, ¿verdad? Todos ellos, todos los artífices, se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una, ¿verdad? Porque en realidad ellos, entre los que hacen las imágenes, los que son los que esculpen, los que son los creadores de esto, entre ellos saben que la imagen no tiene ninguna, ningún poder, ¿verdad? Entonces ellos pueden decir, wow, qué bonita imagen, uy, qué tremendo detalle, wow, pero en el fondo, internamente, en su rubro, ellos saben que eso no tiene poder alguno, ¿verdad? Porque ahí le estuvieron, chancacazo, un martillazo, ¿verdad? Hasta darle forma a esa imagen. Ok, dice aquí, y aquí empieza. El versículo 12 dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas. ¿Alguien sabe lo que es las ascuas? Ahí podrían buscar qué significa eso, ¿verdad? Le da forma con los martillos, a martillazo limpio, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre. Tener hambre es algo humano, ¿verdad? Tiene hambre. ¿Pero qué estaba fabricando? Estaba fabricando un dios, ¿verdad? Pero con la fuerza de su brazo le da martillazo, lo mete al fuego, ¿verdad? Ahí, y luego le da hambre. Y le faltan fuerza, ¿verdad? Si no bebe agua y se desmaya. ¿Pero qué estaba haciendo? Un dios, ¿verdad? Todo esto es una ironía. Después habla de otro tipo de trabajo, dice el versículo 3, el carpintero tiene la regla, la señala con almagre, que era una forma de marcar la madera, la labra con los cepillos, ¿verdad? Le da la figura con el compás, lo hace en forma de varón, está hablando de una imagen de ser como humana, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. Está hablando de formar un Dios. ¿Ok? Versículo 44. Perdón, versículo 14. Corta cedros. ¿Qué es lo que es un cedro? Un árbol, ¿verdad? Y toma ciprés, otro árbol, y encina, que crece entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él, está hablando del árbol, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. ¿Por qué se calienta? Porque tiene frío, ¿verdad? Enciende también el horno con esta misma madera y hace panes, o ese panes hace además un dios, ¿verdad? Ahí está la ironía, ¿verdad? O sea, con el mismo pan que te calientas en la estufa, te hace una comidita, ¿verdad? Que crece en medio del árbol, del bosque, ¿verdad? Con todo eso, con lo que te sobra, te haces un dios. Otra ironía, y lo adora, ¿verdad?
y fabrica un ídolo. Y aquí sigue la ironía, y se arrodilla delante de él, con lo que le sobró, ¿verdad? Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios. Esto es como bien irónico, ¿verdad? Un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios, aquí ya es con mayúscula, porque le está atribuyendo a ese pedazo de cedro, de palo, ¿verdad? Le está atribuyendo las características de Dios. Dice, porque mi Dios eres tú. ¿No lo encuentra usted absurdo, hermano? ¿Sí? Y se da cuenta cómo Isaías utiliza aquí la ironía justamente para poder enfatizarlo, ¿verdad? Entonces, una persona que adora imágenes tendría que hacer, por último, ir a ver la fábrica donde se hacen los santitos, las vírgenes, y se va a dar cuenta que esto es así, ¿verdad? A mí me pasó en una oportunidad, cuando yo era, no sé, tenía unos 12 o 13 años, yo vivía en Maipú, y en Maipú tenemos, o se tiene, ¿qué cosa? Hay un lugar bien religioso, ¿verdad? El templo votivo de Maipú, no motivo, votivo. Entonces, en el templo, un lugar arquitectónicamente muy bonito, ¿verdad? Para visitar, y yo fui con mis amigos en bicicleta de mi casa, y cuando llegamos, claro, fue impresionante, ¿verdad? Porque estaba todo ahí muy religioso, y uno, por el costadito, sube unas escaleras, pero preciosas, ¿verdad? Y llega hasta el altar, donde está la Virgen. Y yo la miré, ¿verdad? Yo nunca había estado frente a una imagen, ¿verdad? Y yo la miré y dije, uy, hasta como que yo puse yo siendo un niño cristiano, como que tomé una actitud así como de reverencia, porque estaba todo muy lindo, decorado, ¿verdad? Y como yo soy curioso, se me ocurrió, había unas cintitas, me recuerdo, donde la gente abajo se acercaba y besaba esas cintitas para pedirle a la Virgen, ¿verdad? Y la gente ahí, yo los miraba, ¿verdad? Porque para mí, en el contexto cristiano, eso no existía. Entonces yo lo miraba, pero de verdad que se veía muy divino, ¿verdad? Toda esa imagen de la Virgen, qué sé yo, y la Virgen estaba así con el niño Dios en brazos, ¿verdad? Entonces yo me acerco en mi curiosidad y cuando veo que están estas cintas, se me ocurrió algo que suena burdo, ¿eh? Pero yo le levanté el vestido a la Virgen, ¿verdad? Y miré por abajo y había un palo de escoba, ¿verdad? Y en la punta estaba la cabeza de la Virgen, ¿verdad? Y tenía y hasta ahí me llegó a mí yo como niño, ¿verdad? Hasta ahí me llegó la, toda la imagen, ¿verdad? Porque era un palo de escoba, así literal, ¿verdad? El del palo, el peor palo, ahí estaba, ¿verdad? Puesto con la cabeza de la Virgen y el vestido era como por encima de eso y no se veía, ¿verdad? Entonces yo dije, qué raro esto, ¿verdad? Yo decía como niño, ¿cómo la gente puede...? Yo pensé que por último tenía como el cuerpo de... Yo sabía que era de yeso, ¿verdad? Pero yo hacía como un poco esa reflexión. Pero en cierta forma era como una burla, ¿verdad? Hasta para la fe de las personas, porque cualquiera podía ir, levantar, y se veía el palo de escoba, ¿verdad? Entonces fue como una cosa que a mí me quedó dando vuelta, era muy chocante, ¿verdad? Ahora, al leer este texto de Isaías, me hace sentido, ¿verdad? Me hace sentido. Pero la gente quiere seguir creyendo en esto. La gente quiere seguir creyendo y adorando este tipo de imágenes, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros que a través de esta figura retórica de la ironía, Isaías deja muy en claro esto. Ahora, usted dígale a alguien, si tiene algún amigo católico, dígale, lee por favor en tu Biblia, ni siquiera en la mía, porque ellos tienen una muy buena versión. Lee la Biblia católica, el capítulo 44, y le cita lo que acabamos de ver, y dígale que lo lea en voz alta, y dígale que qué piensa, ¿verdad?, acerca de esto, si le hace sentido lo que ellos practican. Este es un texto muy evangelístico porque en cierta forma da a entender que lo que ahí se está haciendo no proviene de Dios, ¿ok? El versículo, bueno, decíamos acá en el 17 dice, y hace del sobrante, lo pongo acá, dice, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir,
Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí mi pan, asé mi carne y la comí, haré del resto de él una abominación, está hablando de un ídolo, me postraré delante de un tronco de árbol, de cenizas se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, está hablando del hacedor de ídolos. Entonces dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Bueno, usted léalo después ahí en casa, ¿verdad? Pero todo este texto que acabamos de leer nos da claridad en relación a la idolatría, a los ídolos, ¿verdad? Recuerden que ídolo significa cualquier cosa, no solamente un muñequito, ¿verdad? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es considerado un ídolo. Así que cuidado con estar tirando tanta piedra a las religiones que tienen ídolos de imágenes, porque a veces los cristianos tenemos otro tipo de ídolos. Pero este texto es muy bueno para poder compartirlo, ¿verdad? Para personas que puedan practicar este tipo de religiones disfrazadas de cristianismo, porque es muy decidor, ¿verdad? Y la ironía, que es esta figura que estamos viendo acá, es muy buena para resaltar la verdad. ¿Ok? Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos fue el tiempo acá rápidamente, pero bueno, ojalá que Dios les permita poder crecer un poquito más en el conocimiento, y recuerden aplicar estas herramientas y estas cosas que hemos aprendido en el momento de estudiar la Biblia. Amén. Bien, vamos a terminar. Quisiera pedirle, a ver, no sé si alguien de ustedes, ahí lo dejo a voluntad, alguno de ustedes que quiera orar para terminar en este día, lo puede hacer. ¿Alguien que quisiera orar? Ahí levanta su manito y lo hace. Yo no le voy a decir. De a uno, o de a una. Amén. Hermano Francisco, vamos con usted. Amén. Cierren sus ojos. Señor Jesús, Padre Celestial, le damos gracias por su amor, por su misericordia, gracias por poder permitir, Señor, aprender de su palabra. Gracias, Señor, porque pone en el corazón del pastor, Señor, el amor y su entendimiento, Padre Celestial, para entregarnos esta sabiduría suya, Señor. Bendiga a cada hermano, Señor, que está escuchando, poniendo atención, Señor, ha dispuesto en su corazón el tiempo también, Señor, de poder estudiar y entender un poco más, Señor, de estos misterios suyos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Despídanos en comunión, y que los que estemos enfermos, los que tengan alguna petición en su corazón, Señor, usted obre en ellos, Señor. Se lo pido por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Francisco. Bueno, estamos despedidos. Dios les bendiga. Oramos por los que están enfermitos ahí en sus casas, que Dios les fortalezca, les bendiga, y estamos en contacto. Vente, toma un beso para que digas chao.